Este mensaje lo he titulado Persiguiendo el viento y se encuentra basado en Eclesiastés 2:11, que dice lo siguiente: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Aquí está hablando el proverbista Salomón, que también escribe Eclesiastés, el hijo del rey David, del gran rey David, y está hablando en una forma en que nosotros vamos a estar examinando por qué él habla así. Salomón fue el único hombre en la tierra a quien Dios mismo le dio sabiduría por sobre todo. Después de que Dios le preguntó, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, él le pide sabiduría, y leemos en 2 Crónicas 1, del 11 al 12, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es increíble la historia de Salomón, porque Dios mismo lo hace el hombre más sabio, pero no solamente el hombre más sabio, sino que Dios mismo lo hace el rey más rico. Perdón, dije Dios anteriormente, ¿no? El rey más sabio y el rey más rico. Y de esa forma pareciera que Salomón parte muy bien. Y yo creo que sí parte muy bien, ya que al comienzo seguía hasta los consejos que le dejó su papá, el rey David. Pero ¿qué fue pasando a medida que avanzó el tiempo? Comenzó escribiendo los proverbios, que son una fuente increíble de conocimiento profundo. Pero después termina escribiendo Eclesiastés, que es el testimonio de un camino que recorrió. Hubo un tiempo de consagración y después hubo un tiempo de búsqueda, donde él se puso a buscar muchas cosas que son de la tierra. La pregunta es, ¿qué buscaba Salomón? ¿Qué buscaba Salomón después de tenerlo todo? Tenía sabiduría, tenía todas las riquezas que podía tener cualquier rey. ¿Qué era lo que le faltaba? Él era el rey, tenía el poder, tenía la autoridad, se hacía lo que él decía. Tenía riquezas, más que un billonario moderno, más que Jeff Bezos, más que Bill Gates. Él tenía mucho más que todos. Era el monopolio de ese tiempo, la riqueza que alcanzó. Salomón podía tener esposa, podía tener hijos. ¿Qué era lo que le faltaba a Salomón? Que decidió buscar en muchas cosas en el mundo algo que no tenía. Este capítulo nos cuenta de que Salomón decidió probar cosas. Y probar cosas bien interesantes, como por ejemplo, dice explícitamente que decidió probar los placeres que se le antojaran. Dice que se entregó al vino por un tiempo para probar qué se siente. Dice que se dedicó a construir casas, viñedos, huertos y jardines. Dice que plantó miles de árboles dentro de la ciudad de Jerusalén. También construyó un sistema de irrigación para los miles de árboles que él tenía. O sea, el hombre era un emprendedor, pero un emprendedor a lo grande. Adquirió esclavos y esclavas, tuvo criados, fue el rey que más ganado y lanar tuvo en Israel. Amontonó oro, plata, provincias y hasta reyes que le servían a él. Tenía su propio grupo de cantores privados, cantantes, hombres y mujeres le daban su concierto en el palacio, y no necesariamente era Marcos Witt cantando Renuévame, sino que era como alguien puede decir, era un festival de Viña del Mar metido en su palacio constantemente, 7/24. También tenía humoristas que le alegraban el día supuestamente en su palacio, los que después se llaman bufones. Él dice que se entregó a la risa también, le gustaba. Probó qué significa ser una persona que se ríe. Y para terminar, se formó un harén de 1000 mujeres en su palacio.
de las cuales 700 eran sus esposas y 300 eran sus concubinas. Este es el hombre del cual estoy hablando. Lo más increíble, que después de probar todo eso, Salomón escribe lo siguiente en el verso 9. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedían en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. Tenía un punto a favor. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes, y solo eso saqué de tanto afanarme. Afán. Alguno puede pensar, bueno, ¿cuál es el problema con que Salomón tuviera tantas cosas o probara tantas cosas? Alguno dice, bueno, la parte moral quizás se la cuestionamos, pero la parte de trabajar mucho, yo no se la cuestiono porque yo trabajo por último para mis hijos. Y veamos lo que dijo Salomón mismo respecto a eso en el verso 20. Dice, volví a sentarme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. El hombre más sabio de la tierra, el hombre que tenía más conocimiento dado por Dios mismo, nos dice que entregarle a otra persona algo que no le ha costado es un mal. Y muchas veces nosotros queremos, por último, justificar nuestros afanes en la vida diciendo que por lo menos se los voy a dejar a mis hijos, cuando el propio Salomón está diciendo que ese puede ser un gran mal. Y otra vez volvemos a la pregunta entonces, ¿qué era lo que el hombre más sabio andaba buscando? Y así quiero entrar al primer punto, que dice el afán de perseguir el viento. Sin duda alguna, perseguir el viento es algo muy absurdo. Jamás podremos alcanzar el viento, jamás podremos abrazarlo ni retenerlo. Pero ¿cómo aplicamos eso hacia nosotros? No critiquemos tanto a Salomón. ¿Cómo aplicamos la palabra para nuestra vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros también. Recuerdo claramente que desde niño comencé a sentir una sensación de estar persiguiendo al viento yo. ¿Y por qué digo eso? Porque yo tengo un hermano mayor 3 años que yo. Y cuando yo estaba en 3er año básico, él estaba en 5º. Y yo siempre decía, tengo la mejor nota en matemáticas. Y mi hermano me miraba y me decía, espera que estés en 7º. Yo llegaba a 7º y él ya estaba en el 9º grado. Y yo estaba re contento porque me saqué la mejor nota en el 7º grado. Y él salía con el mismo comentario, espérate que estés en el 9º. Y yo perseguía algo que nunca alcanzaba porque siempre me colocaban al frente la meta, me la movían. Siempre me decían, tienes que alcanzar algo más porque de lo que tú alcanzaste no es suficiente. Nunca podía realmente decir, lo logré, llegué. Yo recuerdo que me frustraba mucho porque nunca podía llegar a un destino. Siempre estaba queriendo algo. Eso es correr detrás del viento. Tratar de alcanzar algo que no se puede alcanzar. Todo mi esfuerzo, todo mi afán se veía diluido cuando me decían, comienza otra vez y en 2 años hablamos. Y eso se iba moviendo cada vez que yo lograba algo. El querer superarse no tiene nada de malo, mis hermanos. Al contrario, creo que Dios nos dio las capacidades que tenemos para desarrollarlas. Pero el afanarse es otra cosa. El afanarse puede ser algo productivo según en qué nos afanemos y cuál sea la motivación. Según el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, dice que afanarse es entregarse al trabajo con solicitud congojosa. O sea que se sufre tratando de conseguir algo, el afanamiento. En el Nuevo Testamento, si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre el tema y es bien práctico. Cuando habla del afanarse, en Lucas 10, del 38 al 42, cuenta una historia. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este texto es increíble porque explica lo que estaba pasando con Salomón. Jesús aclara dos puntos que son bien interesantes, y el primero que aclara en este párrafo es que el hacer muchas cosas nos afana y nos turba. Ese mismo versículo en otras versiones, la palabra afanar y turbar las expone de esta manera: el qué hacer, el ocuparse demasiado, nos da preocupación, nos da molestia, nos inquieta, nos angustia, nos aturde. Entonces podríamos leer de esa forma: Jesús le dijo: preocupado, molesto, inquieto, angustiado, aturdido estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esos síntomas? Preocupado, molesto, inquieto, angustiado, aturdido, afanado. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que estamos de alguna u otra forma persiguiendo al viento? Aunque no lo queramos reconocer, hay cristianos que pasan años persiguiendo al viento. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo nos aconseja que nunca debemos descuidar tres cosas que impiden que nosotros caigamos en todo ese afán y ese estrés, que es la oración, que es el estar rogando delante del Señor con ruegos. No es una oración superficial, sino que es una oración derramadora delante de Él. Y dice que lo tercero es vivir una vida en un Thanksgiving diario. No solamente un jueves en noviembre, sino en un Thanksgiving delante de Él diario. Entonces el primer antídoto para la preocupación, la molestia, la inquietud, la angustia y el aturdimiento es tener una vida de oración, es tener una vida de ruegos delante del Señor, y es tener una vida llena de acción de gracias. El problema es que no hacemos eso. Muchos oran de domingo a domingo aquí en la iglesia lo que alcanzan y eso. Muchos no rogamos lo suficiente durante la semana por lo que nos está aconteciendo, por lo que le está aconteciendo a los demás. Muchos no ofrecemos acción de gracias diarias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros, sino que esperamos que llegue un problema para ser reactivos en vez de ser proactivos. Y vivimos una vida cristiana en la cual siempre hay estrés, en la cual aunque estemos realizando el ministerio, nos sentimos angustiados. Nos sentimos que hay una presión. Y el apóstol nos dice: no se olviden nunca que la oración, que los ruegos delante de Dios y que vivir con acción de gracias diariamente van a evitar que ustedes caigan en la angustia. Salomón se puso a buscar de todos los placeres, se puso a emprender en todos los negocios en Jerusalén, realizó las mejores obras estructurales de ingeniería y de arquitectura, pero se le olvidó tres cosas: buscar de Dios. ¿Cuándo es que la iglesia deja de tener un propósito? Es cuando deja de buscar al Dios de la obra y se preocupa solamente de la obra. ¿Cuándo es que la iglesia pierde su sentido? Es cuando se olvida el lugar donde comenzó todo, que es la cruz del Calvario, y se transforma el evangelio en un escenario donde hay instrumentos modernos, donde hay decoraciones, que de partida nosotros no estamos haciendo esas decoraciones, son de la iglesia americana.
Nos enfocamos en los puestos, nos enfocamos en multimedia y olvidamos las 3 cosas esenciales que dice Pablo. Ese mismo que estaba en prisión, pero escribiéndole a la iglesia y levantando, ministrando, restaurando, bendiciendo a la iglesia desde prisión, porque tenía oración, porque tenía acción de gracia, tenía ruegos intercediendo por ellos. ¿Quién le hubiera dicho a Salomón, antes de que comiences a probar ese vacío que quieres llenar, acércate más al que te dio la promesa inicial? Y eso es un warning. Está dando una advertencia que no importa cómo Dios te llamó, no importa si tuviste un llamado muy pomposo, no importa si te ungió de una forma tan visible. Si uno se pone a buscar los placeres de este mundo, a suplir las necesidades de este mundo y se olvida de quién lo llamó, estando cerca de él, tarde o temprano terminaremos igual de confundidos que Salomón, diciendo nada vale la pena, todo es vanidad. Podrás probar el placer, podemos probar todo tipo de placer, de emprendimiento, de trabajo, de conquistas, pero siempre vamos a estar corriendo detrás del viento, tratando de agarrarlo, y nunca podremos porque somos humanos. Dios ama a la humanidad, por eso dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el que rechaza buscar a Dios, el que rechaza al Hijo, comienza a correr detrás del viento. Y Jesucristo se encuentra en un camino angosto, donde dice: son pocos los que quieren caminar en el evangelio. Angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición, donde está el viento. En el versículo 42 de Lucas, Jesús revela el problema de fondo. Y es que solamente hay una cosa necesaria. Y eso habla de las prioridades. Si volvemos a Lucas 10, dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús mismo está diciendo: pueden tener muchas intenciones, planes, proyectos, actividades, pero no se olviden de que hay una sola cosa que interesa. ¿Y cuál es esa cosa? Jesús le dice a Marta: hay cosas que son necesarias y otras que no. Hay cosas que pueden ser importantes, pero pueden esperar porque no son necesarias. María debió hacer una cosa en ese instante, que era escuchar, oír al Hijo de Dios, que ha descendido por un periodo de tiempo al mundo terrestre para usar la misma voz que ordenó el universo, pero estaba hablando en ese instante en una casa humilde. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, en nuestro cuarto privado, cuando estamos en el baño, en el auto, si Dios quiere que oigamos sus palabras, si Dios quiere traer el consejo que Él ha dado a través de sus ministros, de sus mensajeros, ¿por qué nosotros nos ocupamos en lavar platos, nos ocupamos en limpiar, nos ocupamos en cada cosa que nosotros tenemos, nos ocupamos en dirigir la iglesia? Y la iglesia lo que necesita es gente que oiga la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos arreglar a las personas nosotros si ni siquiera podemos arreglar nuestro vacío interior? Y pretende la iglesia restaurar a los demás. Pretende la iglesia declarar sanidad, declarar cuánta cosa, si ni siquiera está oyendo de una manera humilde la voz de su Creador. Está muy afanada, está muy ocupada. Mateo 6, 26 al 33 dice: Jesucristo recordándonos algo muy lindo. Dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido?
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo eso. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidades en todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que estás buscando que no es el reino de Dios y su justicia que te tiene angustiado? ¿Cuál es la necesidad que, al igual que Salomón, que criticamos mucho, qué tremendo fue Salomón, qué bárbaro? ¿Cuál es nuestra necesidad que nos tiene apartado del Señor, aunque estemos en la iglesia? Porque no oramos, porque no rogamos, porque no vivimos una vida con acción de gracia. Tiene que haber algo que está impidiendo que Dios nos bendiga. Si es que hay estrés, si es que hay ansiedad, si es que hay dolor interior, si estamos sufriendo en algo, ¿qué estamos haciendo mal? Salomón sufría buscando algo que le faltaba. Y decía, voy a intentar esto ahora, voy por este otro lado, voy a emprender, voy a tratar esto otro. Para llegar a un solo destino que era desolación. Colosenses 3, versos 2 y 3 dicen, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. El afán de perseguir el viento, la preocupación, la insensatez, la molestia, la angustia. Según estos versículos, todo eso pueden ser consecuencia de un simple descuido de buscar a Dios. Pueden ser consecuencia también de la falta de fe, porque Jesucristo les dice, hombres de poca fe, dejen de andar preguntando por la ropa, la comida, qué van a beber. ¿Y cuántos de nosotros llega el tiempo de Navidad y lo único que pensamos es cómo voy a pasar económicamente este tiempo? ¿Qué les voy a regalar a mis hijos? ¿Cómo me voy a vestir? No me va a alcanzar para comprarme el traje que quería. Todo lo que estamos viviendo que se parezca a Salomón, el tratar de buscar el sueño americano, el tratar de llegar a tener lo que nunca tuvo nuestra familia en nuestro país y nunca alcanzamos el viento y nunca, aunque tengamos un poco, queremos más y queremos más, es perseguir el viento como lo hizo Salomón. No hay oración, no hay ruego, no hay acción de gracia, solamente hay una meta que somos caballos de carrera corriendo detrás de ella. Punto número 2, lo he llamado sumando millas. Si volvemos a la historia de Salomón, vemos que hay un constante deseo por nuevas experiencias en Salomón. Quería probar, conocer más. ¿Les suena familiar eso de alguna forma? Este pensamiento de probar, no proviene de Dios necesariamente. Génesis capítulo 3 nos dice que la serpiente que representaba a Satanás le dijo, prueba a Eva, prueba. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es malo, pruébalo. Probando te darás cuenta de que Dios te mintió. Recuerdo que cuando estaba en mis 20 años, aquí en Estados Unidos, en la década de mis 20 años, logré tener una tarjeta de crédito que me daban un pasaje gratis y alcanzaba cierta cantidad de millas. No sé si algunos las conocen. Mientras más gasta, más millas le dan. Y yo con la ilusión de ir a mi país, gastaba tratando de alcanzar las millas. Hay una psicología muy maquiavélica detrás de esto. Porque simplemente decir gasta para que tengas es una falacia, es un engaño, porque vas a terminar gastando todo y más de lo que no tienes. Pero como yo siempre deseaba ir a Chile, gastaba y sumaba millas. Satanás desde jóvenes a todos nosotros
nos pone la misma idea de Salomón. Gasta, suma millas, porque acumulándose vas a agarrar experiencia que te va a servir. No importa si te llevas a Dios por los pies, mete millas. Y bajo esa mentalidad nosotros nos acostumbramos a viajar rápido. Y después nos damos cuenta de que nosotros sumamos millas sin darnos cuenta. Nos acostumbramos a vivir agregando millas a esa tarjeta que el enemigo nos pone. Bien dicen algunos que hay personas que llegamos al matrimonio con más millas que el tren de México. Y no se acaba ahí. El enemigo sigue diciendo, usa la tarjeta, agarra más millas, te voy a dar puntos. Es mentira lo que Dios dijo. Sigue metiéndole millas a la tarjeta, gasta más. Pero al igual que Salomón, es muy difícil dejar de meter esas millas hasta que no toquemos fondo. Y así llegamos a los pies de Cristo, con una deuda increíble en esas tarjetas que la vida nos ha prestado. Primera de Corintios 6, 9, 11 dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes cuando usaban la tarjeta de millas. Dale, mete más millas, vas a tener un premio. Pero ya han sido lavados. Eso erais. Pero ya han sido lavados. Ya han sido justificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Han sido santificados. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Salomón comenzó a meter muchas millas en el pasaje que hemos leído. No fue solamente en el área moral, sino que Salomón terminó tirando al suelo todo lo que tenía por meter millas en todas las áreas y terminó diciendo, la vida no vale nada. Fue la arrogancia de tener más y más que lo llevó a un camino donde Dios no estaba con él, sino era un emprendedor solitario. Qué triste es emprender en esta vida sin Dios a nuestro lado. Qué triste es emprender un matrimonio, una relación, sin invitar a Dios en nuestra relación. No le hace como estemos, como llegamos, como somos, como pensamos que tan dañados estemos, pero si no tenemos a Dios en nuestro emprendimiento, qué triste es esa vida. El probar más y más, el meter más millas a la tarjeta sin importar lo que a Dios le agrada. Es el enemigo diciendo lo mismo que le dijo a Eva, prueba. Sigue probando y sigue probando. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué área de su vida usted está metiendo millas y millas que luego le saldrán muy caras? Escuchamos por ahí que la vida es corta y hay que disfrutarla. O como dice un dicho medieval, comamos y bebamos que el mañana no es nuestro. O peor, como dice otro, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Mete las millas, pasa esa tarjeta. Es más fácil pedir perdón que permiso. La misma voz de la serpiente en estos días. Y llegamos con una deuda que sigue aumentando. Mis hermanos, las tarjetas de crédito mundanas y las que coloca el enemigo siempre nos van a atrapar. Y una deuda sube hasta el momento que llegamos a una conclusión muy clara que ya no tiene sentido esta vida como Salomón. Cada milla que gastemos con la tarjeta Placer Mastercard nos saldrá muy cara. Los intereses que tiene esa tarjeta son inimaginables y a veces se traducen en cuentas impagables. Cada vez que usamos la tarjeta Placer Visa Card, tendremos una deuda al peor banco que existe, el banco de Satanás. Ese banco que siempre quiere acabar con nuestra vida. Ese banco que logró meter en sus cuentas al propio Salomón, porque perdió la oración, el ruego.
y la acción de gracias por lo que Dios ya le había dado. Él quería más y más. Afortunadamente, aunque nuestra deuda, aunque tu deuda sea muy alta, existe una persona que puede pagar esa deuda y con todos los intereses que le hayan acumulado. 1 Corintios 7:23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Colosenses 2:13 y 15 dice: ahora antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado la tarjeta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿vale la pena orar por quien nos ha saldado una cuenta tan grande? ¿Vale la pena estar rogando constantemente a quien resucitó de entre los muertos? ¿Vale la pena tener acciones de gracia a quien formó la iglesia? Porque la iglesia no es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, siempre habrá gente persiguiendo al viento, como Salomón. Siempre habrá gente pensando: si tuviera un poquito más sería completamente feliz. Si tuviera a mis hijos más tiempo, sería entonces realmente feliz. Si tuviera una esposa o un esposo más comprensivo, entonces yo sería feliz. Si tuviera un carro más nuevo, entonces la vida mía sería más agradable. Si tuviera un trabajo mejor remunerado, entonces seríamos felices y corremos tras el viento y corremos tras el viento. Si tuviera más salud, entonces sí podría servir al Señor y seguimos galopando, tratando de alcanzar al viento. Si tuviera la mujer que estoy esperando, entonces yo podría ser un cristiano feliz. Seguimos galopando. Si tuviera una casa propia, entonces mi familia así podría ser feliz. Si tuviera más dinero, podría financiar todos los planes que van a hacerme feliz. Si tuviera 10 o 20 años menos, entonces, que sería feliz así. Si pudiera regalarle a mis hijos tal cosa, a mi esposa tal cosa, a mis padres tal cosa, entonces sí llegaría a la felicidad. Entonces ese es el camino de Salomón, tratando de alcanzar el viento y nunca lo vamos a alcanzar. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Dejar de buscar. Cristo ya nos encontró. Estábamos perdidos y hemos sido hallados. Y ahora debemos aprender a vivir una vida de oración, de ruegos y de acción de gracia con lo que tenemos. Solamente por el hecho de estar aquí en Estados Unidos, probablemente usted está en un porcentaje tan mínimo que es el más rico del mundo. Está en un país donde usted no se muere de hambre, donde no le falta la ropa. Un lugar donde usted busca ayuda y hay ayuda. En otros lugares no es así. En otros lugares no hay agua saludable ni potable. En otros lugares no hay alimento donde ir a pedir alimento. Ni aunque tuvieran dinero escasean los alimentos. En algunos lugares se vienen unas crisis que son inevitables, donde el dinero no va a ser suficiente para comprar lo que ellos quieren. Porque cuando cae la economía de un país, todo se viene abajo. Y aquí nosotros estamos gozando el bienestar, pero siempre tratando de alcanzar el viento. La misma idea que atrapó a Salomón sigue atrapándonos hoy. Mientras la felicidad sea el viento, seguiremos y viviremos tratando de alcanzarlo. Afortunadamente, después de todo esto, Salomón llegó a una conclusión, y una conclusión divina. Solo Dios puede brindarnos la paz en esta vida y la venidera. Dios es la fuente de nuestra alegría, sin importar la actividad misma. No importa lo que nos tocó vivir, mis hermanos. Nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad como cristianos no se basa en lo que vemos, se basa en nuestra fe. Porque no nos dejamos guiar por vista, nos dejamos guiar por fe. Y es fácil decirlo, pero es difícil dejar de correr en contra de vientos.
Mientras agradecemos a Dios, no es necesario tocar la cima para ser feliz. Mientras seguimos orando, no es necesario estar arriba de la ola y todos me vean para ser feliz. Mientras yo ruegue a Dios y ore al Señor, no importa si me toca estar en la parte baja de la ola, pero estoy con el Señor. Mientras yo tenga un corazón agradecido diariamente por lo más mínimo que el Señor me da, eso me alcanza para calificar a ser un cristiano gozoso por su salvación. Recuerdo siempre en Chile, cuando ayudaba a unos misioneros a levantar obras, que yo pensaba que ellos tenían mucho. Eran misioneros americanos. Y un día quejándome, la misionera me dijo: pero Claudio, andas con una polera nueva, dale gracias a Dios por eso. Y yo pensé que ella me estaba tomando el pelo. Después de un par de décadas me doy cuenta de que una polera es demasiado para dar gracias a Dios. Porque significa que alguien me la regaló y alguien que me aprecia. Y una polera nueva es un lujo en miles de ciudades de este mundo. Mis hermanos, si supiéramos que nosotros tontamente corremos tras el viento aquí en Estados Unidos, en vez de vivir una vida de oración, de ruego y de agradecimiento, lloraríamos. Yo de repente me encantaría pescar a estos 3 hermanos. Vámonos a un viaje misionero. Vamos a visitar las iglesias más humildes de Centroamérica. Vamos a visitar las iglesias más humildes de África, del Medio Oriente. ¿Cómo volveríamos siendo los mismos ministros de Iglesia Creekside? Pescar al coro de la iglesia y decirle: vámonos a mirar cómo alaban en otras partes. Y ahí darnos cuenta de que todo lo que estudiamos nosotros tiene sentido, de que Dios quiere una adoración de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No cantes tanto, guarda mis mandamientos. ¿Cómo me gustaría tener el dinero para que todos fuéramos a visitar lugares que nos cambiarían la mentalidad? Llenar aviones y salir no sé dónde, a Asia, a Medio Oriente, a Centroamérica. Y todos nosotros mirar un poquito de qué se siente vivir en un par de cartón. ¿Qué se siente asistir a la iglesia donde no hay techo, donde no hay ni siquiera una estructura llamada junta directiva ni nada? Solamente ahí se adora al Señor como se puede. Gente que no está persiguiendo el viento, sino lo único que está persiguiendo es un toque de Dios, como decíamos la semana pasada, uno más. Si Salomón, en vez de andar buscando un toque de las riquezas, un toque de los placeres, un toque de tantas mujeres, hubiera deseado un toque más, ¿qué le podría haber dado Dios si ya le había dado sabiduría? Se conformó. Ya vio que podía dirigir al pueblo, porque él pidió sabiduría para dirigir al pueblo, pero un toque más, Señor, le hubiera dicho. Y hubiera tenido un camino totalmente diferente al estar buscando saciar lo que cualquier hombre o cualquier mujer pudiera saciar humanamente. Termino con la reflexión de Salomón en Eclesiastés 2:24. Después de que probó todo, después de que se dio cuenta que no tenía nada sentido en esta vida, él dice lo siguiente: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. En pocas palabras dijo: mientras yo me despreocupé de agradar a Dios, me transformé
en un pecador, el cual todo lo que pueda conseguir lo pierde en su siguiente generación. Dice, comer y beber y alegrarse solamente puede ser alcanzado cuando está Dios en la ecuación. Aunque hay un pedacito de pan humilde, aunque haya una sopita humilde, aunque haya pan duro, aunque la iglesia sea pequeña, sea humilde, aunque falte ropa de repente y no haya para ir de shopping al mall, aunque falte para ir a comer a un restaurante de 5 estrellas, si está Dios en nuestros días, en nuestras mañanas, en nuestras tardes, va a haber alegría. Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué le pasó a Salomón que no vio eso? Nosotros sí lo tenemos. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero nosotros preocupémonos de acercarnos más a Él. Dios no va a esperar toda la vida con nosotros, porque está estipulado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Dios murió por nosotros para que en vida reconozcamos que Él es el Señor sobre todo. Y su palabra dice que toda rodilla algún día se tendrá que doblar ante el nombre de Jesucristo. Será hoy el día que dejaremos de andar corriendo tras el viento y decidiremos mejor arrodillarnos. Es que me da vergüenza que me vean. Más vergüenza debe darnos que Dios nos vea corriendo detrás del viento. Es que me da cosa. Más vergüenza debería darle que Dios lo vea a usted, que no le pone atención a sus mensajes. Pongámonos de pie, por favor.